Buenos días y bienvenidos a lagranjahumana.com. Veréis, si hay un grupo social que ha luchado en este mundo, es el grupo social de los trabajadores. Los trabajadores, históricamente, y yo creo que desde tiempo, pues no sé, nos vamos allá a miles de años antes de Cristo, ya empezaban a movilizarse para intentar obtener o conseguir, pues ciertas mejoras dentro de su entorno laboral. En estos últimos años, y concretamente desde el año 1977 hasta la actualidad, la pérdida de poder adquisitivo, de derechos y desde luego de mejoras sociales ha sido abrumadora dentro del Estado español. Con la entrada en la Comunidad Económica Europea entonces y actualmente la Unión Europea, la destrucción de todos esos beneficios que teníamos los trabajadores y por supuesto mejoras salariales se ha ido sencillamente al traste. Os voy a hacer una especie de resumen de una serie de puntos que me parecen los más importantes, con los cuales esa deducción ha sido plasmada. Y da igual el color político del partido que haya estado. Recordemos que el primero en destruir todas las mejoras sociales fue el Partido Socialista Obrero Español. Imaginaos con qué siglas comenzó a destruir el tejido laboral del Estado español, destruir el tejido laboral y los derechos sociales y económicos de los trabajadores. Fue ya el PSOE, la época de Felipe González, cuando estas cosas comenzaron a ocurrir. Posteriormente pasaron los gobiernos del PP, nuevamente el PSOE y así sucesivamente, y los problemas no solo se reducían, sino que se aumentaban dramáticamente. Pero vamos a centrarnos en aquello que perdimos. Tal vez sea lo que os interese. Veréis. Antiguamente, hace ya muchos años, el periodo de subsidio de desempleo, cuando te despedían y te ibas al paro, lo que se llama el paro, el desempleo, era de 3 años. Podías estar hasta 3 años dentro del subsidio de desempleo para poder intentar buscar trabajo o intentar sostenerte económicamente dentro de tus posibilidades. Eso fue reducido de 3 a 2, directamente. Hubo una enorme huelga, el PSOE, en su día, y no pasó absolutamente nada. El PSOE siguió para adelante y tomó la decisión. El PSOE trabajaba muy directamente por entonces, y yo creo que en la actualidad igual, con ciertos poderes, ciertos oscuros poderes que podríamos decir que están más allá del océano Atlántico y, por supuesto, dentro de nuestras fronteras europeas. Vamos a continuar. El aumento del tiempo de cotización para percibir el subsidio también aumentó. Quiero decir, antiguamente, con 2 meses trabajados podías percibir 1. En la actualidad tienes que trabajar un mínimo de 6 meses para poder percibir 2. Como veis, también nos lo recortaron. Pero también el ratio de meses trabajados sobre los meses de subsidio aumentó de 1/2 a 1/3. Necesitabas trabajar antes 2 meses para percibir 1 y en la actualidad tienes que trabajar 3 meses para percibir 1. Posteriormente aparecieron las ETTs, las empresas de trabajo temporal. Estas empresas de trabajo temporal aparecieron en la última etapa de Felipe González. Ya tímidamente ahí estaban. Y lo que ocurre es que estas empresas subarrendan a los trabajadores y estos trabajadores que dan servicios a otras empresas o a otro tipo de infraestructuras, estas pagan un montón por esos servicios y el trabajador finalmente recibe una mínima cantidad. También aumentó la permisibilidad en las subcontrataciones. Aquí se permitió absolutamente todo. Subcontratar. Se hacían autopistas, se hacían infraestructuras públicas con subcontrataciones y al final los intermediarios se quedaban prácticamente todos los de monumentos y era una exigua cantidad la que percibían aquellos que finalmente realizaban las obras. Resultante de esta ecuación, pues que las obras eran sencillamente desastrosas, como ha ocurrido con autopistas, autovías, edificios, etcétera. Posteriormente apareció la llamada flexibilidad. Era una palabra que no conocíamos los trabajadores. La flexibilidad es como intentar volver a un trabajador un junco. Sí, si el viento sopla en una dirección, te tienes que doblar hacia esa dirección. Lo que pretendían con eso, con la entrada de la flexibilidad, es que tu vida se adaptase a la empresa y no que tu vida se adaptase a tus necesidades sociales y personales. Eso es lo que se intentó, de tal modo que la productividad de esas empresas era la que marcaba la pauta de tu ritmo de trabajo y de tus horas de trabajo a lo largo de todo el año. Eso es lo que se pretendía y hoy en día hay una ofensiva muy importante para intentar superar límites absolutamente insuperables y alcanzar cuotas que, prácticamente serían inmorales si las hubiéramos visto desde el pasado. También hay una importante congelación salarial. Los salarios se han congelado y es una forma de decir que los salarios se han reducido. Las congelaciones salariales no solo se han producido dentro del heraldo público, dentro del empleo público, sino también en la industria privada. La congelación de los salarios es una forma de deducción o reducción salarial, porque durante una serie de años no tienes una mejora de poder adquisitivo y el IPC, que es el índice de precios al consumo, se va actualizando cada año, con lo cual es como una especie de
carga de piedras que llevas en la mochila y no hay absolutamente nada que pueda liberarte el peso que llevas. Al revés, cada vez se va aumentando y tus monumentos son más exiguos. Hace ya mucho tiempo, y creo que fue en el año 2000, se hizo un recálculo del IPC. Con la entrada del euro, sabéis que se utiliza un cálculo del IPC para las subidas salariales. Pues en el año 2000 se hizo una modificación con las llamadas rebajas. En todos los países, cuando entramos en la Unión Europea y apareció el euro, en todos los países que entraron el euro se disparó el IPC, pero milagrosamente en España se contuvo, sencillamente porque se hizo un cálculo fraudulento que hoy en día se mantiene y nos hace perder 2 puntos de poder adquisitivo como poco por año. Y nosotros no lo sabemos, estamos perdiendo un montón de dinero, que también es otra forma de reducción salarial. Posteriormente hubo un aumento de las modalidades de contratación. Hace 20 años había unas 3, 4 o 5 formas de contratación y en la actualidad hay más de 70 modalidades, incluidas las submodalidades de contratación. Imaginaos, y todavía piden más, También hubo una reducción de la indemnización. Los trabajadores, cuando eran despedidos, tenían que percibir una importante indemnización por parte de las empresas debido a ese despido. En la actualidad esa indemnización se ha reducido y en algunos casos es cero. Hubo una permisibilidad importante que hoy en día sufrimos las consecuencias con la aplicación de los expedientes de regulación de empleo. El Estado dio prácticamente rienda libre a los expedientes de regulación de empleo, con lo cual los trabajadores se iban al paro, al desempleo, y pagaban sus salarios con el propio desempleo. Mientras tanto, las empresas mejoraban sus monumentos porque tenían una plantilla a la carta que solo trabajaba cuando las puntas de producción se lo permitían. También hubo una reducción en el efectivo humano en las inspecciones de trabajo, así como en la reducción de las competencias. Los inspectores de trabajo antes tenían más competencias y les fueron reduciendo esas competencias para de ese modo facilitar, suponemos que aquellas empresas en las cuales las cosas no se llevaban de manera correcta pudieran seguir haciéndolo sin la intervención de la inspección de la empresa, de los inspectores de empresa. Pero vamos a continuar, porque posteriormente aparecieron los contratos a tiempo parcial, que hoy en día sufrimos. Son contratos con muy poquitas horas, algunos casi los contratan por 45 minutos, de tal modo que ese tiempo que prácticamente estás trabajando no computa prácticamente para nada. Y en algunas ocasiones el costo del transporte para desplazarte tú a tu centro de trabajo te cuesta lo mismo que, pudiéramos decir, todo el movimiento que tú haces para llegar a ese centro de trabajo. Otro punto importante es la imposibilidad de percibir la capitalización del subsidio de desempleo. Nos están engañando y nos toman el pelo. No se puede percibir la capitalización del subsidio de desempleo. Imagínate que te despiden, te vas al paro, quieres capitalizar el desempleo para poder formalizar tu empresa. Pues eso no se puede hacer. Y si se puede hacer, los requisitos que exigen son sencillamente leoninos, prácticamente para una minoría. Posteriormente apareció la mentira de los 400 euros. Todos os acordáis de la posibilidad que tenían los trabajadores que se les acababa el subsidio de desempleo de percibir un dinero, una ayuda. Bueno, pues hoy en día y en la actualidad, para percibir esa ayuda, que son muy pocos los afectados, tienes que tener unos requisitos alucinantes, en los cuales incluyen a tu familia, si no percibes una cuantía determinada. Bueno, unos requisitos sencillamente brutales. Con lo cual prácticamente nadie percibe el subsidio de desempleo. Ese subsidio de desempleo que va adicionalmente añadido a la finalización de la percepción del subsidio de desempleo por el cual tú habías cotizado. Vamos a continuar. También se eliminaron muchas deducciones fiscales, incluidas las de la vivienda. Antes, llevabas las facturas que tenías de una farmacia y eso te desgravaba, por poner un ejemplo. O antes comprabas una vivienda y tu hipoteca la podías desgravar. Pues hoy en día no. Aquello se acabó. También hubo una privatización de los servicios sociales con miles y miles y miles de despidos, como está ocurriendo. Se privatizan los servicios sociales, que son administración del Estado y pertenecen a la administración del Estado, y entonces se hace una reestructuración tan enorme que muchos trabajadores pasan directamente a las oficinas de desempleo. También y habréis notado que hay una falta enorme de actividad sindical. Los sindicatos no se mueven, están atados de pies y manos. Y en muchas ocasiones, cuando se mueven y plantean una huelga general, los sindicatos son criticados porque les llaman o dicen que forman parte del aparato. Sinceramente, esto es un pez que se muerde la cola. Lo cierto es que los sindicatos no se están moviendo y me han llegado a mis oídos muchos trabajadores que han ido a los sindicatos con un problema de la empresa y han salido del sindicato con 2.
Dos problemas, el de ellos, el de la empresa y por supuesto el del propio sindicato. Bueno, estos serían tres problemas. Los sindicatos, bueno, pues los grandes sindicatos desde luego no están haciendo absolutamente nada y tenían que ser mucho más activos, desde luego lavar su imagen, que tienen una imagen absolutamente lamentable, aunque el aumento de las personas que se afilian a los sindicatos es enorme. Siguen aumentándose porque hay mucha gente que tiene una desprotección tan grande que necesita tener una cobertura de esos sindicatos. Pero vamos a continuar. Hubo un aumento de la edad de jubilación de toda la vida. Prácticamente siempre se ha jubilado la gente a los 65 años dentro del Estado español. En Francia no, ahí es a los 60 y creo que incluso se ha reducido. Te puedes prejubilar perfectamente con 55 años y casi cobrar el 100%. Pero no, aquí en el Estado español hemos pasado de 65 años a 67 años. Imaginaos con qué condiciones podrá jubilarse un trabajador, por ejemplo, que haya estado trabajando pues no sé, por poner un ejemplo, en la construcción, un trabajo duro, el cual sufres muchos inconvenientes climáticos y la dureza del propio trabajo hace que la persona en sí se desgaste. ¿Cómo llegará esa persona a los 67 años? Y es que son unos insensatos. Bien, y no hablo de ese, hablo cualquiera. La gente, he tenido ocasión de verlo, a ciertas edades, a partir de los 55, 56, están hastiados de tantos años de trabajo y, por supuesto, están intentando llegar a la jubilación como pueden. También hubo un aumento de los años de cotización para poder percibir el 100% de la jubilación. ¿Qué pasamos? De los 35, pasamos de unos 20 o 25 años que era entonces a los 35 años actuales. Ya me diréis, con las modalidades de contratación que existe y la falta y el desempleo tan enorme que hay en este país, cómo alguien puede cotizar 35 años para intentar percibir el 100%. Máxime teniendo en cuenta que muchos estudiantes acaban, pues no sé, sus estudios prácticamente a los 27, 28 años, dando por imposible que esos trabajadores o esos futuros trabajadores puedan cotizar físicamente 35 años para poder percibir el subsidio. Imaginaos que países como Irak, con cotizar 15 años ya tenías derecho al 100% de tu jubilación. Pero vamos a continuar, porque esto es Occidente, esto es Hollywood. También hubo una eliminación del subsidio para los mayores de 52 años. Ya no recibirán subsidio. Ahora solamente los mayores de 55 años y con condiciones muy especiales podrán percibir el subsidio. Un subsidio que les permitirá llegar a fin de mes. Hubo un recálculo a la baja para la percepción del subsidio por jubilación. ¿Sí? Digamos que todos los años que has trabajado en tu vida se utilizan para computar el dinero que tú vas a percibir cuando te jubiles. Pues el cálculo que hay en la actualidad es mucho más o va mucho más en detrimento que el que había inicialmente, con lo cual la cuantía que tú finalmente percibes cuando te jubilas es infinitamente menor. En resumidas cuentas, y a lo largo de estos minutos, nos hemos dado cuenta que la destrucción de de gran parte de las mejoras sociales y económicas que tenían los trabajadores a lo largo de estos 25 años ha sido alucinante. Y lo peor no es lo que nos han quitado, lo peor es lo que quizás nos quiten. Tenemos que estar atentos, porque son muchas cosas las que hemos dado ya y ellos no nos han dado absolutamente nada a cambio. Sencillamente, como no ocurre absolutamente nada, ellos continúan esa estrategia. Ojo, y con el beneplácito del FMI, del BCE, bueno, pues ya sabéis, todas las instituciones internacionales económicas están presionando para que todavía se bajen más los salarios, se aumenten las jornadas laborales y se mejore la flexibilidad, haciendo prácticamente de tu centro de trabajo el eje de tu vida. Ahí es nada, estar atentos. Esto no es para echarse a reír, esto es para echarse a llorar o quizás para hacer otras cosas. Bien, sin más, desde la Granja Humana nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Y da igual el color político del partido que haya estado. Recordemos que el primero en destruir todas las mejoras sociales fue el Partido Socialista Obrero Español. Imaginaos con qué siglas comenzó a destruir el tejido laboral del Estado español. Destruir el tejido laboral y los derechos sociales y económicos de los trabajadores. Fue ya el PSOE, la época de Felipe González, cuando estas cosas comenzaron a ocurrir. Posteriormente pasaron los gobiernos del PP, nuevamente el PSOE y así sucesivamente, y los problemas no solo se reducían, sino que se aumentaban dramáticamente. 1977 hasta la actualidad, la pérdida de poder adquisitivo, de derechos y desde luego de mejoras sociales ha sido abrumadora dentro del Estado español. Con la entrada en la Comunidad Económica Europea entonces y actualmente la Unión Europea, la destrucción de todos esos beneficios que teníamos los trabajadores y por supuesto mejoras salariales se ha ido sencillamente al traste. Os voy a hacer una especie de resumen de una serie de puntos que me parecen los más importantes con los cuales esa deducción ha sido
plasmada. Me huelga el PSOE en su día y no pasó absolutamente nada. El PSOE siguió para adelante y tomó la decisión. El PSOE trabajaba muy directamente por entonces, y yo creo que en la actualidad igual, con ciertos poderes, ciertos oscuros poderes que podríamos decir que están más allá del océano Atlántico y por supuesto dentro de nuestras fronteras europeas. Vamos a continuar. El aumento del tiempo de cotización para percibir el subsidio también aumentó. Quiero decir, antiguamente con 2 meses trabajados podías percibir uno. Buenos días y bienvenidos a lagranjahumana.com. Veréis, si hay un grupo social que ha luchado en este mundo, es el grupo social de los trabajadores. Los trabajadores, históricamente, y yo creo que desde tiempo, pues no sé, nos vamos allá a miles de años antes de Cristo, ya empezaban a movilizarse para intentar obtener o conseguir pues ciertas mejoras dentro de su entorno laboral. En estos últimos años, y concretamente desde el año... Pero vamos a centrarnos en aquello que perdimos. Tal vez sea lo que os interese. Veréis. Antiguamente, hace ya muchos años, el periodo de subsidio de desempleo, cuando te despedían y te ibas al paro, lo que se llama el paro, el desempleo, era de 3 años. Podías estar hasta 3 años dentro del subsidio de desempleo para poder intentar buscar trabajo o intentar sostenerte económicamente dentro de tus posibilidades. Eso fue reducido de 3 a 2, directamente. Hubo un enorme